Dios no diseñó a la iglesia. Dios no diseñó a la iglesia para que sea la brújula principal de tus hijos. Te diseñó a vos, papá. Te diseñó a vos para ser el imán espiritual que los mantenga siempre mirando hacia Jesucristo. Vamos a ir descubriendo algunas palabritas para que nos queden grabadas en el corazón lo que Dios espera de un papá. Imán espiritual, un imán que los atraiga. Y no está solo porque está el Espíritu Santo, que es un imán que nos atrae a Jesucristo, nos convence de pecado. Está el Espíritu Santo con vos y te está guiando. Un imán espiritual del hogar. Porque esas agujas van a ser influenciadas siempre. Y si no es por vos que sos el imán espiritual, todo el gigantesco campo magnético que dijimos que hay en el mundo las va a influenciar para cualquier lado. Salmo 127:4, no está en pantalla, porque no me quiero ir de este pasaje, pero es un pasaje conocido que dice, como saetas, como flechas, como saetas, en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Y esta metáfora es hermosa porque compara a los hijos con flechas y a los padres como arqueros, la segunda palabrita. Como arqueros, no como el Dibu Martínez, como arqueros, los que tienen un arco y lanzan la flecha. Arqueros responsables de formarlos, arqueros responsables de darle dirección y lanzarlos hacia el futuro con un propósito. Un arquero valiente. ¿Por qué? Porque la flecha en sí misma no tiene dirección, no tiene propósito. Una flecha, si vos la dejás, se queda ahí quieta, no se puede mover sola. Y los pequeñitos también. Por eso el arquero valiente es quien la toma, quien define el blanco, quien estira la cuerda del arco y le da el impulso necesario para que después viaje solita. Por eso no delegues esa tarea en otro arquero. No delegues esa tarea en otra persona, por más espiritual que sea. Es tu función, es tu responsabilidad y está en juego la eternidad de tus hijos. Vamos a hacerle algunas preguntas al pasaje, a Deuteronomio 6, a ver qué enseñanzas podemos sacar. Porque estamos hablando de la tarea tan importante que Dios nos delegó. Entonces, una primera pregunta que podemos hacerle al pasaje es ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo me puedo convertir en ese líder espiritual que Dios espera que sea en mi hogar? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ya entendimos que tenemos que ser ese líder. Que esa es la función que Dios diseñó para vos, papá. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver qué responde al pasaje. Y este texto responde y dice que hay un requisito, en primer lugar. Hay un requisito que no puede faltar, que es indispensable, si no jamás vamos a ser buenos líderes espirituales del hogar. Y el primer requisito dice, la primera palabra, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Amar a Dios es el primer requisito. Tener un corazón rendido a Dios. Porque antes de que un padre pueda enseñar la palabra de Dios a sus hijos, esa palabra debe gobernar la vida del padre. Si no es imposible. No podemos guiar a nuestros hijos a un lugar espiritual en el cual no estamos. No hay forma. No hay forma. Por eso este primer mandato es claro. La palabra debe gobernar tu corazón y debes comprometerte, dice, a cumplirla. Tus hijos necesitan ver tu devoción a Dios, necesitan ver tu comunión en intimidad con Dios, necesitan verlo para después poder experimentarlo, ver tu ejemplo diario de oración, ver que agarrás la Biblia, que la lees, tu lectura de todos los días. Cuando ellos pasan por el living y te ven a vos leyendo la Biblia, eso les va a hablar muchísimo más que 1000 palabras que les puedas decir. Necesitan verlo, necesitan ver tu fidelidad a Dios, necesitan ver tu temor a Dios, necesitan ver cómo lo servís con alegría, no por una obligación, venís a la iglesia, uy, tengo que cumplir la tarea. Ver que con alegría estás sirviendo a Dios, que te levantás con entusiasmo cuando tenés que venir a una reunión y te preparás y es el mejor momento de tu semana. Venís con todo entusiasmo a la iglesia. Eso va a hablar más fuerte que cualquier sermón que le puedas dar. Mirá, a Tommy, por ejemplo,
el más chiquito, el que hoy tenía los bigotes, que hizo de papá, a Tommy le gusta ponerse mis zapatos. O le gustaba, ya está un poquito más grande, pero a veces venía, salía de la pieza con mis zapatos, él con su piecito chiquitito, y venía caminando en mis zapatos. ¡Uy, mirá, papá! Estoy caminando con tus zapatos. Y todo contento jugaba a eso, jugaba que era grande y caminaba con mis zapatos. Y mientras caminaba, cantaba una canción que un día se le hice escuchar y le gustó. Los que tienen más o menos mi edad, 50 para arriba, tal vez un poquito menos se van a acordar, una canción del Topollillo, que decía, yo quiero ser como mi papá. Yo me la acuerdo porque era de mi infancia, la cantaba. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de afeitar, su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Y viene Tommy cantando esa canción con los zapatos puestos, y a mí me llena de ternura, pero eso, mis queridos hermanos, debería ser un peso tremendo en el corazón de cada papá hoy. Eso debería ser un peso inmenso que cargamos como papá. Porque tus hijos están usando tus zapatos espirituales. Aunque no te des cuenta, se lo ponen. Si caminas hacia la oración, ellos van a ir tras ella. Usan tus zapatos espirituales. Si tus pies se conducen en integridad, ellos también van a caminar para ese lado. Tienen tus zapatos. Sos su referente. Te imitan, aunque no te des cuenta. Si caminas en amor, en amabilidad, en respeto, en temor a Dios, tus hijos tendrán las mismas pisadas. Seguirán tus huellas cuando te ven leyendo la Biblia. Algo que me llenó de mucha alegría cuando Feri me ve estudiando la palabra. Un día se le ocurrió a él, yo no le dije, papi, quiero estudiar Juan. Buenísimo. ¿Cómo hago? Empecé a leerlo. Léete 1, 2, 3 versículos por día. Y se leyó todo el Evangelio de Juan. ¿Pero por qué? Porque me ve a mí leyendo la Biblia. Si no, jamás agarraría su Biblia para leerla. Siguen tus pisadas. Pero, hay un pero gigantesco acá. Pero, si tus zapatos caminan hacia la apatía espiritual, hacia la indiferencia, hacia la queja, hacia venir a congregarte por costumbre y sin ganas, es domingo, hay que levantarse temprano. Si tus zapatos y tus pies caminan a servir a Dios sin entusiasmo, van a tener tus mismas pisadas. Van a hacer lo mismo. Por eso, la palabra que ahí está, la tercera, es el ejemplo. Es el ejemplo. El primer requisito es amar a Dios, y eso naturalmente va a ser de ejemplo para ellos. El ejemplo es la clave. ¿Por qué? Porque no podés exigirle a tus hijos que tengan la Biblia en sus manos cuando a vos te ven todos los días con el control remoto o en tus manos está solamente el celular. ¿Qué podés exigirle, papá o mamá? El ejemplo es la clave. El requisito para ser un sacerdote en el hogar es el ejemplo. Ejemplo de cómo amás a Dios y cómo amás y vivís su palabra. La segunda pregunta que nos podemos hacer de este pasaje. Ya sabemos cuál es el requisito. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cuál es el método? ¿Qué método nos enseña este pasaje para poder copiar y poder imitar en nuestras casas? ¿Cuál es el método más eficiente a la luz de este pasaje? Y el texto también responde, dice, el método más eficiente, papá, es el discipulado cotidiano. No va a fallar. Te lo dice la Biblia. Es el mejor modelo, porque Moisés no está instruyendo al pueblo, no está instruyendo hoy a que vos formes un seminario teológico formal en tu casa con días y horario para leer la Biblia y se reúnan formalmente. Aunque eso está muy bien, aunque eso es bueno hacerlo, va mucho más allá. Moisés instruye a integrar la fe en el ritmo natural y cotidiano de la vida familiar. Por eso dice, en casa, por el camino, nos está enseñando y nos está diciendo, aprovechá cada instante que tenés con tus pequeños.
de la instrucción, de la fe, del ejemplo, hacelo cotidiano. En todo momento es una buena oportunidad para enseñarles a tus pequeños a amar a Dios y a respetar su palabra. Eso está diciendo el pasaje. Sé un maestro. Otra palabrita más que se descubre ahí. Maestro, discipulado cotidiano, vos sos el maestro. Sé un maestro para ellos en lo cotidiano. Cuando van en el auto, cuando van al cole, cuando hacen una actividad juntas, en los momentos de recreación. Sé un maestro. Que todo sea una escuela espiritual. Y también dice, ¿en qué momento? Al acostarte y al levantarte. O sea, significa que el día debe comenzar, debe continuar y debe terminar con una perspectiva espiritual. Consejo de la palabra de Dios. Es más, ni siquiera es un consejo, es un mandato de la palabra de Dios. Por eso el discipulado de tus hijos no es un evento de una vez por semana y listo. Y se acabó. Es una conversación constante sobre la gracia y el amor de Dios. No te va a fallar ese método. No te va a fallar. Hacelo mientras lavan el auto, mientras cocinan, mientras cenan. En todo momento del día aprovecha para sembrar palabra de Dios en sus corazones. Tomá este consejo, pero también este mandato y este mandamiento de Dios para vos, papá, también para vos, mamá. Acompañá en esta enseñanza a los hijos. Vamos a entender un poquito más este pasaje viendo un poco el contexto, para poder profundizar un poquito más, porque tiene un montón de enseñanzas que podemos sacar. Y este contexto, y este pasaje, y esta instrucción de Moisés se da en un momento crucial, de transición crucial para el pueblo de Israel. Fue un momento de preparación para lo que venía. Fue un momento de preparación final para una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir, un cambio radical para el pueblo. Y el pueblo que había estado dando vueltas por el desierto, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, dando vueltas por el desierto y caminando, 40 años dando vueltas, ahora está sentado, quieto, en las llanuras de Moab, mirando a la tierra prometida que ellos pronto iban a entrar, y toda la generación adulta que había salido de Egipto, que vio los milagros del Éxodo, ya no estaba, había muerto. Pero ahora quienes están escuchando esta instrucción de Moisés son los nacidos en el desierto, los hijos de esos esclavos que habían salido de Egipto, una generación que está a punto de cambiar su vida, porque el libro entero de Deuteronomio es una preparación final para lo que viene, es un testimonio, es un testamento espiritual que deja Moisés, porque Moisés sabe que va a morir pronto, que no va a cruzar el Jordán, y por eso les deja algo muy valioso a todo el pueblo. Y no les da una estrategia militar para la conquista, le da una estrategia espiritual para poder sobrevivir como nación santa, apartada para Dios. Este pueblo está a punto de pasar de ser nómades en el desierto a ser dueños de tierra en Canaán. Miren qué cambio. Cambio tremendo. Un cambio cultural, un cambio de vida, totalmente un choque cultural masivo. 40 años siendo nómades en el desierto a ser dueños de tierra. El pueblo en el desierto era como un bebé, como un bebito. Dependía 100% de Dios para subsistir. Dios le preparaba su papilla, le daba su maná, le llenaba su mamadera con agua, cuidaba su ropita, su calzado, no les faltaba nada. Los agarraba de la mano, les daba dirección, los llevaba por el camino, los protegía con una nube durante el día, con fuego, una columna de fuego durante la noche. Tenían todo servido. Tenían agua, comida, bebida, ropa, calor, protección del sol, guía, todo tenían. Como un bebito, que un padre le da todo. ¿Qué papá no hace eso por sus hijos? ¿Cómo nuestro Padre Celestial no va a hacer eso por sus hijos? Tenían todo servido. Vemos a un Dios durante tantos años, a un Dios protector, a un Dios proveedor, a un Dios guía, porque Dios ama a su pueblo y se ocupa y preocupa por ellos.
nosotros también, como padres del hogar, somos protectores de nuestros pequeños, protectores del hogar, arqueros, como dijimos, que cuidan de sus flechas, que no se deformen, que no se dañen, que no se pierdan, como ese fabricante de brújulas que cuida de la aguja, que siempre esté mirando al norte. Padres protectores del hogar, protectores y guías del hogar. Pero solamente eso lo puede hacer un padre presente, un padre intencional, un padre esforzado, un padre que pasa tiempo con sus hijos, un padre que escucha a sus hijos, un padre que está ahí ayudándolos en sus tormentas, acompañándolos en sus desiertos, un padre protector del corazón de los hijos. Los nacidos en el desierto, volviendo al relato, tenían todo servido. Pero acá lo interesante del pasaje de Deuteronomio 6 dijimos que es la preparación final para dejar la casa de papá. Es la preparación final antes de tensar el arco y dejar que las flechas salgan disparadas y agarren cada una su rumbo. Y en esa preparación final vemos a Moisés como un formador. La siguiente palabra, como un formador, como alguien que le da forma, que termina de forjar el corazón del pueblo. Moisés, como padre espiritual del pueblo, termina de darle la forma necesaria para lo que viene, Porque en la vida llega un momento que los hijos crecen. A mí me toca la etapa que están Feli ya entrando a la adolescencia casi. Algunos de ustedes tendrán ya hijos adultos, otros tendrán nietos, pero la vida sigue, la vida avanza y llega un momento que los hijos empiezan a desenvolverse solos, tienen amistades que vos no conocés, hacen cosas que vos no sabés, trabajan en cosas que vos no entendés, hay trabajos nuevos que nos cuesta comprenderlos, se relacionan con gente, se casan, se van de casa. Pero todo lo que un padre valiente, un arquero valiente, un padre esforzado y presente hizo durante los años que lo tuvo bajo su techo, marcará el corazón de ellos para siempre. Y la palabra dice que aunque fueren viejos, no se apartarán del camino. Aunque fueren viejos, no se apartarán del norte, y el norte es Cristo. Por eso, qué importante la tarea de un papá en el acompañamiento del crecimiento de sus hijos. En Canaán, en lo que venía, ya no iba a haber más mamadera, ya no iba a haber más maná, ya no iban a tener todos servidos, ellos iban a tener que cultivar la tierra, trabajar, recoger el agua, mantener sus casas. Pero además, la instrucción de Moisés es una preparación para las tentaciones que iban a venir, porque en el desierto las tentaciones eran menores. Canaán estaba lleno de idolatría, de falsos dioses, de paganismo, de inmoralidades. Iban a entrar en un lugar de mucha tentación. Y Moisés los prepara, por eso le dice, amen a un solo Dios. Insiste en amar a un solo Dios con todo tu ser. No mires lo que hacen los demás. Eviten adoptar falsos ídolos. Hoy nuestros hijos también. Tenemos que prepararlo para lo que viene. Porque no lo podemos sacar del mundo. Ellos están en el mundo, seguirán estando en el mundo y sufrirán muchísimas tentaciones. Pero un padre presente prepara el corazón de sus hijos para las tentaciones. Los hijos, dijimos, se exponen a un gigantesco campo magnético. El mundo ofrece mucha distracción. Satanás quiere que la aguja mire para cualquier lado menos para Cristo. Y va a hacer lo imposible para que tus hijos se distraigan con cosas malas e inclusive con cosas buenas, pero que Dios deje de ser la prioridad. Moisés instruye para que Dios siempre tenga el primer lugar, para que no aparten su mirada del Señor, para que no miren a los ídolos de Canaán. En el mismo capítulo, más adelante, después pueden leerlo, Moisés advierte sobre otro peligro, y este es aún más sutil, porque una tentación es fácil de identificar. Pero Moisés les advierte acerca del peligro de la prosperidad. Recuerden que esto es una preparación final para salir de la casa de papá.
los prepara para lo que viene. Cuídense de las tentaciones, amen a Dios, pero también tengan cuidado cuando les vaya bien, cuando tengan vidas prósperas. Tengan mucho cuidado, porque es un peligro que no se ve, porque cuando tengan las casas construidas, cisternas cavadas, viñas fructíferas, cuando a todos les vaya bien, tengan cuidado. Y Moisés le dice, grábense en su corazón que Dios tiene que ser primero. Grábense eso en su corazón para que no se diluya el amor de Dios en la comodidad que van a tener en su nueva forma de vida. Grábenselo. ¿Y cuántos casos hay que vemos que hijos, cuando empiezan a desarrollarse solos, cuando les empieza a ir bien en su primer trabajo, en su primer empleo, empiezan a progresar, les empieza a ir bien en la facultad, se reciben, cuando hacen un emprendimiento personal y les va bien? ¿Cuántos casos vemos que se empiezan a distraer de la parte espiritual? Dios ya no era la prioridad como era antes para ellos. Hay otras prioridades y Dios va pasando a un segundo, a un tercer lugar y la fe se empieza a enfriar. Dios ya no es lo primero. Por eso Moisés dice estas palabras, no te canses de repetírselas a tus hijos todo el tiempo, de que te levantás hasta que te acostás, en casa, fuera de casa, en el camino, en donde sea, que quede marcada y grabada a fuego en cada corazón para que sus hijos no caigan en este peligro de la prosperidad. Moisés da este mandamiento, no dejes nunca. Y es un mandamiento para cada uno de nosotros como papá. No dejes nunca, como un mandamiento es no robar, no adulterar, no matar. Este es un mandamiento también. No dejes nunca de enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Es un mandamiento. Si no lo hacemos estamos pecando. Es un mandato de Dios. Porque hay un peligro muy grande. No es un capricho de Dios. Dios sabe que hay un peligro muy grande en no cumplir este mandamiento. Hay un peligro gigantesco. Y lo vamos a ver en el relato, porque el relato continúa, la historia del pueblo de Israel avanza, Moisés muere, sus hijos espirituales están a punto de salir de la casa de papá para entrar en la tierra prometida, y yo me imagino a Moisés, no porque es una persona orgullosa, pero me imagino a Moisés haciendo suyas las palabras del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Yo me imagino a Moisés, cumplió su tarea, la hizo bien. No porque él era alguien fuerte, alguien grosso, simplemente hizo la voluntad de Dios. Dejó que Dios lo guíe y ser un instrumento. Papá, ¿le podrías decir a Dios lo mismo? ¿Le podrías decir al Señor, Señor, la peleé, fue difícil, fue una tarea dura, pero cumplí la misión que me diste? Fui líder espiritual en mi hogar, fui el sacerdote que vos querías que sea en mi casa, que siempre los guió a vos, que siempre le enseñé todo lo que pude acerca de vos, que traté de conducirme con integridad para ser un ejemplo para ellos, que les dejé mi testimonio para que ellos sigan. ¿Le podrías decir a tus hijos hoy, sin reparo, hijito, sé imitador de mí, como yo lo soy de Cristo? ¿Se lo podrías decir? En ese tipo de padre es el que Dios te está desafiando a que te conviertas hoy. Imitalo a Cristo para que tus hijos te puedan imitar a vos. Hay una canción vieja de Dani Berrios que dice, Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver en mi vida, que sus ojitos puedan ver como yo te amo, como yo vivo la palabra, para que ellos también lo puedan imitar. Tus hijos te están mirando y necesitan el ejemplo de papá y de mamá también. Sigamos al relato. Moisés no entra a la tierra prometida, pero deja un legado. Vino un tiempo próspero para Israel, vino un tiempo
de grandes conquistas, de grandes victorias, un tiempo donde vieron caer la muralla de Jericó, un tiempo donde pudieron cruzar el río Jordán, cómo se abrieron las aguas. El pueblo vio grandes milagros, vieron cómo se detuvo el sol para que tengan más luz durante una batalla que necesitaban, vieron cómo cayó granizo para que puedan vencer al ejército enemigo. Un tiempo de mucha prosperidad, tuvieron casas, les fue muy bien. Fue una generación donde Dios obró en gran manera. Pero, yo creo que este es el pero más grande de toda la Biblia, pero toda esa generación que tuvo tantas conquistas espirituales, que Dios mismo hablaba por medio de Moisés, después por medio de Josué, que vivió y acompañó y fue acompañado por la presencia de Dios durante tantos años, pero, dice la palabra de Dios, y este pero te tiene que hacer pensar, y este pero tiene que tocar tu corazón, pero luego vino otra generación totalmente distinta, que causó la ruina de Israel. Otra generación que trajo el periodo más oscuro de toda la historia bíblica de Israel. Una generación con una decadencia moral y espiritual tremenda. Una generación totalmente alejada de Dios. Dice la Biblia allá en Jueces que en ese tiempo no había rey en Israel. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey y cada uno hacía lo que se le daba la gana, dicho en nuestro idioma. No había líder en Israel. No había arquero valiente. Y porque no había líder, porque no había un arquero valiente, cada flecha iba para donde quería. Y cuando la flecha va para donde quiere, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Y eso pasó. No había rumbo, no había dirección. El pueblo no mantuvo su identidad. Se casaron con cananeos, con cananeas, adoptaron sus ídolos, abandonaron a Dios. Y eso trajo un caos total en toda la sociedad. Los jueces que iban surgiendo no eran íntegros. A medida que pasaba el tiempo se veía más decadencia en los líderes del pueblo. Hubo robos, linchamientos, asesinatos, violaciones. Todo lo que se les pueda ocurrir pasó en ese periodo. El pueblo vivió la primera guerra civil en su historia. ¿Por qué? No había arquero. No había quien dirija las flechas. Y la pregunta es, que nos tiene que hacer reflexionar, ¿cómo se llegó a esto después de haber vivido tantas victorias y haber estado en la presencia de Dios durante tanto tiempo? ¿Cómo se llegó a esto? Y hay un versículo que lo explica todo. Hay un versículo bisagra que lo explica. Que es un punto de inflexión, un punto de quiebre, para poder entender todo lo que después vino. Es una bisagra espiritual, para poder comprender esta decadente transición de la victoria junto a Dios a caminar en la oscuridad sin Dios. Y ese versículo está en Jueces capítulo 2, versículo 10. Anótenselo, después lean en casa los versículos de alrededor. Jueces capítulo 2, versículo 10. Este pasaje registra una de las frases más trágicas de toda la Biblia. Y dice, escúchalo bien, papá, mamá. Y se levantó otra generación después de ellos, después de esa generación victoriosa. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová. Este versículo representa el incumplimiento de Deuteronomio 6. El incumplimiento de este mandato que dejó Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Porque hubo una generación de padres que no repitió las palabras a sus hijos. Y dice Jueces 2 que esta generación no conoció a Jehová. No los conoció. Los padres fallaron en su tarea de repetir los milagros de Dios, las enseñanzas, las palabras. No la repitieron todo el tiempo. Y si vos a un niño no le contás de Dios, no lo va a conocer nunca. Esta generación no conoció a Dios.
No repitieron la palabra andando por el camino, al acostarse ni a levantarse. Y sus pequeños no conocieron a Dios. Y una generación que no conoce a Dios hace esos desastres que dijimos antes. Esta generación que conquistó Canaán falló en la conquista espiritual de sus propios hogares. Se enfocaron en construir casas, en sembrar campos, en establecerse como nación, pero olvidaron transmitir la devoción a Dios a sus propios hijos. ¿Por qué fallaron? Nos podemos preguntar y podemos reflexionar acerca de 3 cosas. ¿Por qué fallaron? Tal vez los padres asumieron que sus hijos creerían por inercia. Siempre creyeron. Mis abuelos creyeron, yo crecí, mis hijos creí, mis hijos también van a creer. Por inercia, por herencia espiritual. Hoy podemos pensar algo parecido. Los traigo a la iglesia, los llevo, venimos de una familia cristiana. Con el tiempo solitos van a creer. Peligro. Solitos no sé si van a creer. Tenés que hacer algo, papá, para ayudarlos. Número 2, seguramente estos padres no crearon espacios cotidianos para contar las historias del Señor. Te puede pasar, nos puede pasar, porque estamos cansados. ¿Quién no llega a casa muerto, cansado, con ganas de sentarse en el sillón y ver un poco de tele para no pensar en nada? Estamos cansados, estamos siempre a las corridas, no tenemos tiempo. Cada día enfrentamos una nueva batalla, nos enfocamos en las batallas. El pueblo de Israel se enfocó en las batallas, pero descuidó su casa. ¿Cuántas batallas, cuántos frentes se nos abren todo el tiempo? Estamos apagando incendios todo momento. Y a veces descuidamos esos pequeños corazoncitos. Más adelante será el momento, más adelante pasaré tiempo con mi hijo, más adelante voy a compartir de la palabra, más adelante vamos a empezar a estudiar algún pasaje, más adelante, y los hijos siguen creciendo, el tiempo sigue pasando, y cuanto más grande van siendo los hijos, menos sensible se va haciendo su corazón a la voz de Dios. Van siendo influenciados por otras cosas y después no quieren escuchar palabra de Dios. Número 3, tal vez nuestros padres dieron prioridad a la herencia material antes que la herencia espiritual. Hoy también te preocupas más porque no falta el colegio que porque no venga a una reunión. Estás más apurado para que no le pongan media falta por llegar 2 minutos tarde al colegio, al jardín. Y bueno, llego tarde a la iglesia, me pierdo las primeras 2, 3 alabanzas, no pasa nada. Es más importante, o es mejor tal vez, hacer una hora extra en el trabajo. Traigo un poquito más de plata a casa, les puedo dar un mejor pasar, que invertir 1 hora con ellos estudiando la Biblia, invertir 1 hora con ellos orando, invertir una hora con ellos teniendo comunión con el Señor. La herencia espiritual versus herencia material. Es mejor hacer un viaje de placer que movilizarme hasta una plaza para ir con mis pequeños a predicar de Cristo. Es mejor comprarle un iPhone, el último iPhone, que ellos tengan eso que tanto quieren, dejarlo que pasen horas y horas y horas recibiendo y alimentándose con basura, que ser esforzados, ser creativos y preparar una actividad atractiva para ellos, una actividad que compartamos tiempo, una actividad que les deje una enseñanza para su futuro, que los ayude a madurar en la fe, madurar en el conocimiento de Dios. Es más fácil lo otro, herencia material versus herencia espiritual. El llamado de hoy es sencillo. El llamado de hoy es sencillo, papá. No es hacer un padre perfecto. El Padre perfecto solamente hay uno y es nuestro Dios. Nunca vamos a ser un padre perfecto. El llamado de hoy es hacer un padre intencional. La cultura quiere padres ausentes, la cultura quiere padres pasivos, pero hoy Dios te llama a ser líder espiritual en tu hogar, a que te creas ese rol, porque te lo asignó Dios, a que tomes esa responsabilidad
Y hoy, si tal vez te diste cuenta que descuidaste tu altar familiar, es tiempo de pedirle perdón a Dios, de tomar en serio las Escrituras y afirmar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es el día para asumir tu rol de sacerdote. Y la última palabra de ahí es sacerdote. Y quiero terminar mencionando a un sacerdote de la antigüedad para que no sigamos su ejemplo, para que jamás hagamos lo que hizo este sacerdote. Después lean 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, que cuenta la historia del sumo sacerdote Elí, que también fue juez de Israel durante 40 años y fue una figura muy importante del Antiguo Testamento. Recuerdan que el sacerdote Elí fue el mentor del gran profeta Samuel, ¿no? Fue su mentor, fue su guía, fue quien lo introdujo en el servicio a Dios. Ese fue Elí. Elí hizo un buen trabajo como sacerdote, un buen trabajo en la iglesia. Elí hizo un buen trabajo como juez en su trabajo. Fue excelente, fue intachable, pero Elí falló en su principal tarea, en su labor primordial. Falló en la tarea de ser papá. Falló en eso. En su primer tarea, la falló, descuidó. Se equivocó. Se equivocó en la educación de sus hijos. Su principal error, ¿saben cuál fue? La falta de disciplina. No los disciplinó, no los corrigió a tiempo de todas las abominaciones que estaban haciendo. Aunque a veces los reprendió de palabra, en forma leve, no actuó con la autoridad necesaria para detenerlos. Nunca los separó del sacerdocio. Estamos hablando de hijos grandes ya. Eran sacerdotes también. Tenían más de 20 años. Antes hablábamos de los pequeños. Cuando los hijos se van de casa, ya está, no soy más papá. No, seguís siendo papá el resto de tu vida. Elí no los molestó a estos hijos adultos. No los separó del sacerdocio. Era sumo sacerdote, tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Dice la palabra que puso el afecto hacia su familia, afecto entre comillas, ¿no? Porque es un afecto que no es verdadero. Puso el afecto hacia su familia por encima de la obediencia y el respeto a Dios. Dice la Biblia que Elí honró a sus hijos más que a Dios. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. Si honras a tus hijos más que a Dios, si amás a tus hijos más que a Dios, es un grave error. Porque te vas a equivocar. Vas a poner a tus hijos en primer lugar y no al Señor. Y ahí ya se cambia toda la ecuación. Y viene toda la decadencia. Sus hijos, Ofni y Fineas, estaban haciendo cualquiera. Estaban errando el camino. Eran adultos, sabían lo que tenían que hacer, pero aprovechaban su posición de sacerdote para robar de las ofrendas que eran para Dios. Maltrataban al pueblo, dice la palabra, y también cometían inmoralidades sexuales dentro del tabernáculo. ¿Y Elí? Nada. ¿Y Elí? Silencio. Que se corrijan solos. Yo miro para otro lado. Y aparece un profeta que le dice a Elí que Dios lo consideraba responsable de la corrupción de sus hijos por su inacción y que habría consecuencias, le dice. ¿Pero cómo? Si tienen 20, 25 años, yo voy a ser responsable. Sos responsable, le dice Elí. Sos responsable por inacción. Consecuencias que un padre pudo haber evitado si corregía a tiempo. Consecuencias que un padre pudo haber evitado si estorbaba a sus hijos a tiempo. Pero Elí no lo hizo. Dice la palabra que la casa de Elí fue destituida del sacerdocio, que sus 2 hijos murieron el mismo día en una misma batalla. Y Elí, cuando escucha esto, se cae de su silla, por el dolor se asombra, se cae de su silla, se golpea la nuca y muere.
Triste final para un sacerdote de Dios. Triste final. 1 Samuel 3:13 dice, yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía. No era algo nuevo para él, él sabía todo lo que sus hijos hacían, dice la palabra. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nunca los ha estorbado. Quédate con estas palabras, papá, mamá. Él nunca los ha estorbado. ¿Vos estorbás a tus hijos cuando erran el camino? ¿Estorbás a tus hijos cuando ves que no temen a Dios? ¿Estorbás a tus hijos cuando ves que ya no leen la palabra, que no oran, que prefieren estar en otro lado antes que en la iglesia? ¿Estorbás a tus hijos cuando blasfeman contra Dios? No, mi hijo no blasfema contra Dios. Conoce la palabra y no la cumple, está blasfemando contra la palabra. ¿Incomodás a tus hijos cuando blasfeman contra Dios? Elí no lo hizo y vino ruina sobre su hogar. Que no te pase, mi hermano, mi hermana, que no te pase a vos. Porque Proverbios nos da un montón de consejos. 13:24, por ejemplo, dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. No, yo lo amo a mi hijo. Si no lo educás, no lo castigás, si no lo corregís, no es el amor bíblico. El que lo ama, desde temprano lo corrige. Ese es el amor bíblico. Un amor que instruye, un amor que corrige, un amor que disciplina. Aunque duela, aunque les duela, aunque genere un mal ambiente en el hogar tal vez, aunque les duela, un día te lo van a agradecer. Porque Hebreos dice que ciertamente ninguna disciplina al presente es causa de gozo. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a quienes en ellas han sido ejercitados. Ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros como padres. Él es un ejemplo de un padre que fracasó. Y yo no quiero que te pase a vos, no quiero que me pase a mí. Un padre que progresó en su trabajo, fue exitoso. Hoy podemos decir fue un gerente, fue un director de empresas. Exitoso en su trabajo. Llegó a ser juez, el mejor trabajo que podía haber. Un padre que progresó en la iglesia, en el templo. Llegó a ser sumo sacerdote. Pero descuidó su casa. Y esto te tiene que hacer pensar. Porque puedes estar haciendo bien las cosas en tu trabajo. Puedes estar haciendo bien las cosas en la iglesia. Venís, servís, predicás. Intachable en la iglesia, intachable en el trabajo. Pero si descuidás tu principal tarea de ser líder espiritual de tu hogar, vas a llorar y vas a lamentar cuando veas resultados. Que no te pase, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Esto quiere decir que tengo que dejar de servir a Dios en la iglesia? Claro que no. ¿Tengo que dejar de trabajar? Claro que no. Esto quiere decir que mientras cumplís tu ministerio en la iglesia, mientras cumplís tu ministerio en tu trabajo, mientras cumplís con la gran comisión de predicar a Cristo por todas partes, también tenés que ser esforzado en cumplir tu rol de sacerdote. La labor es dura, la labor es difícil, pero es de las más gratificantes que puede existir para un papá. Y quiero alentarte con estos últimos versículos. Que hagas tuyos Proverbios 23, por ejemplo, que dice que el padre del justo se alegrará grandemente. Va a traer alegría un hijo, que vos lo guiaste en el camino de Dios. El que engendra un sabio se regocijará con él. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. ¿Querés un hogar feliz? Repetí palabra de Dios todo el tiempo a tus hijos. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. No solo tus hijos, tus nietos. Va a ser un premio para un abuelo que educó bien a sus hijos. Que Dios te ayude, papá. Que Dios te ayude también, mamá. Que te dé fuerzas. Que el Espíritu Santo te convenza hoy de tomar con responsabilidad y determinación esta tarea de ser la brújula de tu hogar. Tus hijos te necesitan. Necesitan de papá. Necesitan de ese sacerdote. Tus hijos te miran, se ponen tus zapatos. Ellos quieren que le marques límites, aunque no les gusten. Ellos anhelan conocer más a Dios.
pero su forma de conocer a Dios es verte a vos. Vos sos la imagen de Dios para ellos. Qué tremenda tarea. Y termino con un último versículo. Y quiero decirte que no estás solo en esto. No estás solo. Quiero terminar con las palabras, y cierro este mensaje con las palabras que Dios le dijo a Josué. Moisés se muere, Josué asume el rol de padre espiritual de todo un pueblo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estamos por entrar a Canaán, ¿qué hago? ¿Cómo guío a este pueblo? Y Dios le dice, Josué 1:9, sé fuerte y valiente. Sé un arquero valiente, Josué. No temas ni desmayes, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios está con vos, papá. Dios está con vos. Que Dios te bendiga.